Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Pues como veis, ya estoy de nuevo en mi Captur. Después de 2 meses en el taller, por fin nos lo han devuelto reparado. Llevamos ya algo más de una semana con el coche, pero he esperado unos días para sacar conclusiones sobre la reparación, para estar seguro de que se ha solucionado el problema y de que no hay nada raro adicional. Para los que no sepáis de qué va este tema, os dejo arriba en esta pestaña un enlace al vídeo donde os contaba lo que había sucedido con el coche tras una actualización que me instalaron a raíz de una llamada a revisión de la marca. No obstante, os hago un mini resumen para que podáis seguir el hilo de este vídeo. Hace unos meses me llegó una notificación a través de la app de MyRenault avisándome de que tenía que ponerme en contacto con mi taller de confianza debido a una llamada a revisión. Esta llamada no era por nada grave, sino que era para realizar una actualización de software. Con esta actualización se pretendía solucionar algún fallo ocasional que había aparecido en algunos modelos E-Tech, supuestamente en relación al cálculo que hacía el coche sobre el nivel de batería, un fallo que a mí nunca me sucedió. No era nada grave, pero había que ir al taller, así que fue lo que hice. Me hicieron la actualización y casi de forma inmediata empecé a notar que el coche no iba bien. Cuando circulaba a baja velocidad, cada vez que levantaba el pie del acelerador y volvía a pisarlo, el coche daba un tirón, bastante desagradable, la verdad. Era como si el motor eléctrico se enterase tarde de que estaba pisando el acelerador y de golpe, pues entregaba la potencia. En carretera es verdad que no pasaba nada, el coche iba bien, pero cuando entraba en una rotonda o maniobraba el coche a baja velocidad, pues yo qué sé, por un parking o en el garaje, pues pegaba unos tirones que eran constantes. Este fallo, tras actualizar, empezó a aparecer en otros modelos E-Tech, no de forma generalizada, pero sí que había más afectados, lo cual me tranquilizó un poco, ya que significaba que no era una paranoia mía y que no se trataba de un fallo mecánico. Así que, de vuelta al taller. Al principio no veían nada, pero después, junto con la marca, hicieron comprobaciones de forma remota y finalmente constataron que algo se había desconfigurado tras instalar el software. En este punto me había quedado en el anterior vídeo. Cuando subí ese vídeo, tanto mi pareja como yo estábamos bastante quemados con el tema, básicamente por la falta de información, ya que el coche llevaba bastante tiempo en el taller. Las semanas iban pasando y nadie nos decía nada del coche. Preguntábamos, nos decían que nos iban a llamar con algo, pero nada. Y claro, no saber nada y ver que el tiempo pasa, pues hombre, molesta un poquito. Sobre esto quiero hacer una reflexión. Por un lado, entonando el mea culpa por el cabreo que me pillé, que a lo mejor fue algo desmedido, y por otro lado, analizando de forma proactiva la situación que se dio. Porque esto es algo que suele pasar con las grandes empresas y que creo que debe de mejorar para evitar malentendidos y problemas con los clientes. Me refiero a la falta de información y comunicación. Yo entiendo que la solución al problema que tuve en mi Captur no es fácil. Cuando una pieza falla, se cambia, pero cuando es el software el que produce un comportamiento anómalo en el coche, no es algo que se pueda solventar de un día para otro. En estos casos se forma lo que yo llamo una cadena de intervención. Evidentemente, yo acudo al taller oficial, porque es donde compré mi coche y es donde se supone que debo llevar mi vehículo para que me solucionen los problemas. Sin embargo, los talleres oficiales no tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Cuando les entra un coche en garantía no pueden tomarse libertades con el vehículo. Me explico. Lo primero que tenéis que tener claro es que un concesionario es una empresa independiente de la marca. No pertenece a la marca. Es simplemente una empresa que llega a un acuerdo, en este caso con Renault, para vender y dar mantenimiento a sus vehículos. De hecho, hoy en día es normal que una misma empresa tenga a su cargo varias concesiones de varias marcas. Leomotor, que es donde compré mi Captur, tiene también Toyota, Lexus, Dacia, Alpine, Peugeot y Nissan. Por tanto, cuando llevas el coche al taller con una avería, es la marca la que debe autorizar la reparación y la que establece el protocolo de actuación. La concesión no hace la reparación a su bola y gratis por estar en garantía el coche. El taller cobra por esa intervención, por tanto es la marca la que debe dar el ok, ya que es la que va a asumir el coste de esa reparación. El taller lo que hace es realizar una inspección y un diagnóstico del vehículo para determinar el problema, y luego le pasa los datos a la marca. Con eso la marca autoriza la intervención que corresponda y los mecánicos proceden a ello. Esto suele ser así cuando son fallos o averías convencionales, pero cuando pasa algo raro, como fue el fallo de mi Captur con la respuesta anómala a una actualización, el protocolo se alarga mucho más y hay más intervinientes. En mi caso estaba la concesión, estaba Renault España, la fábrica de Valladolid y luego Renault Francia. Esto es así porque es necesario analizar y descubrir cuál es el problema. El taller recibe el vehículo, lo prueba y constata que algo no va bien.
Después lo enchufan a la máquina de diagnóstico para ver si ahí sale algún fallo y, de ser así, si existe algún protocolo de actuación ya descrito para solucionar el problema. Al no salir ningún error, transmiten a Renault España los datos y una descripción del fallo o del comportamiento anómalo del coche, para que sean ellos los que pidan información más concreta o para que analicen la situación y den instrucciones. Al ser un problema de funcionamiento no habitual, algo novedoso podríamos decir, remiten toda la información a la fábrica de Valladolid para su análisis. Desde allí se conectan al coche de forma remota para realizar diferentes comprobaciones y análisis de datos, y van dando instrucciones al taller para llevar a cabo diferentes pruebas en el vehículo. Entre unos y otros hacen el diagnóstico del problema, y en este caso llegaron a la conclusión de que el software había desconfigurado el funcionamiento del motor eléctrico principal, lo que hacía que no funcionara bien. Claro, al ser un problema de software, la patata caliente se la pasaron a Renault Francia, ya que es allí, en la matriz de Renault, donde se desarrolla el software de los coches. Así que desde Francia nuevamente se ponen a hacer comprobaciones en base a la información que les pasan desde España. Y son ellos los que se conectan de forma remota al coche para analizar y buscar una solución. Después os digo qué fue exactamente lo que falló para que el motor diera esos tirones. Aquí es precisamente donde radica el problema de falta de comunicación. A ver, la marca, el taller, la fábrica y el centro de desarrollo de Francia lo hicieron bien. Se tomaron el fallo en serio, analizaron el problema, lo fueron escalando paso a paso al departamento correspondiente y al final dieron con una solución. Pero cuando una estructura tan grande y compleja interviene, la comunicación con el cliente al final se diluye. Cada departamento va a lo suyo y se olvidan de que detrás hay una persona que ve cómo pasan las semanas y sigue sin su coche. Y como intervienen tantas personas, cuando preguntas por cómo van las cosas, uno pregunta a otro, otro al uno, dan por sentado que el otro ha informado al cliente y al final pues seguimos igual. El caso es que estoy seguro que no es algo que se haga adrede y que el problema precisamente es por la gran cantidad de personas y departamentos que toman partida de todo este tema. Y es una pena al final que la marca esté haciendo bien su trabajo y por falta de comunicación el cliente tenga la sensación de que están pasando de él o que simplemente van a su ritmo y tú te aguantas y esperas. Yo entiendo también que a veces el taller no tiene tampoco información porque está perdida varios estamentos más arriba. Pero aunque sea un mensajito o una llamadita para decir que todo sigue igual, que siguen haciendo comprobaciones, pues ya es suficiente para que el cliente no se sienta olvidado. Ahora mismo yo sigo un poco cabreado con la marca por los problemas de software que he tenido desde que tengo el coche. A ver, 2 actualizaciones importantes y 2 veces que el coche tiene que pasar por el taller durante meses, pues hombre, eso no es algo que le guste a nadie. Pero por otro lado, estoy contento porque he de reconocer que las 2 veces solucionaron el problema. Nada de reparación en falso, nada de reincidencia, nada de apaño para salir del paso, nada de tener que volver al taller por el mismo problema. De hecho, el resultado de esta actualización es tan bueno que incluso ya se le ha quitado el cabreo a mi mujer y ya se la ve disfrutando de nuevo con el coche en estos días. Bueno, también ha ayudado el detalle simpático que tuvieron la gente de Daily Lab para consolarme y me enviaron un par de kits de ambientadores y fragancias premium para que lo pusiera cuando me devolvieran el coche. La verdad es que, a ver, son caras, ¿no? Pero los dispensadores son súper bonitos y la gama de olores es brutal. Nunca fui de poner muchas cosas de estas, pero he de reconocer que el olor es súper agradable y dura mogollón. Tras esta semana sigue dando olor a saco. Las pastillas además se pueden cambiar fácilmente o se pueden comprar esencias en bruto y volver a empapar las pastillas. A ver, es un buen detalle y me ha gustado y me ha parecido tan bien llevada la promoción que, a ver, sinceramente, se merece que los muestre en este vídeo, aunque no me pidieron que lo hiciera, eso es verdad. Bueno, volviendo al tema, os quería comentar esto porque me hizo gracia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando hablamos de problemas con las marcas siempre hay comentarios de todo tipo. Gente que está hasta los cojones mal hablando y gente que está encantada. Desde 2010 tengo coches del grupo Renault y he tenido varios problemas, pero siempre me los han solucionado. No sé si ha sido suerte, casualidad o que he topado con la gente más competente y que sabían hacer bien su trabajo. Y esto es algo importante que debo aclarar. Yo no he tenido un trato especial por tener el canal o por colaborar con Leomotor. De hecho, tengo relaciones más estrechas con otras concesiones. Este trato lo he recibido de igual forma muchos años antes de tener el canal. Desde mi primer Sandero, que era el coche más cutre que vendía esta concesión, siempre me han hecho un buen trato. De hecho, cuando apenas tenía 5.000 suscriptores y no tenía ninguna relación con Leomotor, ya subí un vídeo contando la reparación que me tuvieron que hacer en garantía de la caja robotizada EasyR de mi segundo Sandero. Y ya de aquella el trato fue excelente en todo momento.
me dejaron un coche de sustitución y también tuvieron que intervenir con la marca, ya que les llevó su tiempo descubrir cuál era el fallo de la caja. Ni he tenido ni he pedido un trato especial en ningún momento. Simplemente el personal del concesionario hizo un trabajo excelente cada vez que he tenido un problema, con o sin canal. Por algo lleva muchos años seguidos ganando el premio a la mejor concesión de España. Eso no quita que deba mejorar en comunicación o que haya gente que tenga problemas con ellos. Por desgracia, en esta vida no hay nada ni nadie perfecto. Creo que en estas cosas es importante dar con un taller de confianza que haga bien las cosas, y reconozco que hay concesiones que meten miedo. Recibo mails y comentarios de gente contándome sus experiencias, y la verdad es que no me extraña que haya personas que acaben arrepentidas de haber comprado un coche concreto. Ojo, esto no lo limito a Renault, lo extiendo a cualquier otra marca. De hecho, yo mismo lo he sufrido con otros coches que he tenido. Yo sé que vende más criticar que elogiar, pero en este canal siempre he contado las cosas tal cual son. Cuando las cosas se hacen mal, lo digo, y cuando se hacen bien, también. Y si bien no es normal que un coche con 3 años pase meses en el taller por un fallo de software, es justo reconocer que ante el problema la marca y su taller oficial han respondido como es debido, solucionando el problema. ¿Y cuál fue el problema entonces? Pues según la información que me pasaron, la actualización de software causó un fallo en la programación del calculador del inversor del motor eléctrico principal. Es decir, que efectivamente cuando yo pisaba el acelerador, el motor principal reaccionaba tarde y por eso se producía el tirón. Así que lo que hizo la marca fue desarrollar una nueva actualización para mi coche para reprogramar el calculador. Y he de decir que el resultado me ha sorprendido muchísimo. Cuando se lanzó aquella actualización que provocó los tirones a mi coche, otros usuarios de la marca me reportaron que a ellos les había ido bien y que notaban que el coche funcionaba con más suavidad y que los consumos habían bajado. Yo no pude apreciar eso porque era evidente que algo le pasaba a mi coche. Pero ahora, tras esta semana y pico de pruebas, puedo afirmar que efectivamente el comportamiento del coche ha mejorado muchísimo. Tanto que parece un coche distinto. Ahora la suavidad de funcionamiento de la mecánica E-Tech es sorprendente, hasta el punto de que si esta sensación la hubiera tenido tras probar el futuro restyling del Captur, pensaría que la marca habría realizado cambios importantes en el motor. Para empezar, el trabajo de la caja multimodo es mucho más suave que antes, incluso cuando pisamos el acelerador con fuerza. A ver, no es que antes fuera brusca, pero sí que se notaban en ocasiones pequeños tirones cuando había cambios de modo. Ahora prácticamente es inapreciable. Y una de las causas es porque el motor de combustión no se acelera tanto cuando entra a funcionar. Antes, ante una subida o una incorporación a la autopista, el motor tendía a subir mucho de revoluciones, y cuando la velocidad se estabilizaba o se superaba el desnivel, el motor tardaba un poco en bajar de vueltas, lo que hacía que el ruido de la aceleración se mantuviera más tiempo de la cuenta. Este aspecto era más llamativo cuando lanzaron el coche al mercado y fue algo que os comenté cuando probé el Captur enchufable por primera vez. A veces incluso tenía que levantar el pie del acelerador para que el motor se estabilizara. Con mi Captur, ese comportamiento ya se había atenuado mucho y fue algo que os comenté cuando compré el coche. Y ahora parece que la marca lo ha solucionado completamente con esta actualización. En general, el motor de combustión es menos intrusivo y cuando funciona lo hace de forma más moderada. Gracias a ello he notado una bajada de consumos en los desplazamientos habituales que solemos hacer. De hecho, en la gráfica aparece esa bajada. También hay cambios en el funcionamiento del modo B de la frenada regenerativa. Antes, cuando le dabas a la palanca para pasar del modo D al B, había un retardo en la entrada del funcionamiento de la frenada regenerativa. Ahora, sin embargo, es instantáneo, aunque he de decir que lo hace de otra forma. Nada más empujar la palanca, el coche empieza a retener, pero en lugar de entrar de golpe esa retención como hacía antes tras ese retardo, ahora va de menos a más, lo que hace que sea mucho más cómodo en la conducción. Lo mismo sucede al volver al modo D. Ya no queda el coche liberado de golpe, sino que lo hace de una forma más suave. Todo esto hace que la conducción sea más agradable, aunque eso no significa que las prestaciones se vean mermadas, ni mucho menos. De hecho, en el modo Sport han añadido una función Boost cuando pisas el acelerador a tope. En ese momento el coche entrega un extra de potencia, perfecto por ejemplo para un adelantamiento. Y lo que demuestra también que las mejoras hechas por Renault fueron bastante ambiciosas, que no fue una actualización sin más. En cuanto al funcionamiento eléctrico he notado dos cosas. Por un lado, cuando el coche funciona en modo MySense, es decir, en modo híbrido, el motor eléctrico funciona más tiempo que antes, ya que el de combustión es menos intrusivo. El de combustión solo entra cuando la batería baja demasiado
o cuando solicitamos mucha potencia, vamos, cuando vamos pisando el acelerador con ganas. Y lo otro es que durante estos días me ha resultado más fácil superar los 50 kilómetros de autonomía eléctrica. Con una conducción despreocupada ya supero esa cifra sin ningún tipo de problema. El caso es que no solo me han dado una solución, sino que además han mejorado el funcionamiento general del coche. Así que con esto, si todo sigue así, vamos a decir que habrán compensado los 2 meses de espera. He de decir que esta solución es para mi coche. Si hay más gente con tirones tras actualizar, tendrán que analizar si la solución es la misma o si el problema es otro. Quiero decir que esto no es un software que haya lanzado la marca para todos los Captur. Las mejoras de funcionamiento sí se supone que son para todos porque ese era el objetivo de la anterior actualización, la que a mi coche le sentó mal. Pero lo de los tirones es algo que habrá que mirar en cada caso. Ah, se me olvidaba una cosa. Tras este periplo, en el taller, la función de servicios conectados dejó de funcionar. No tiene nada que ver con la actualización de software, pero os lo comento por si os pasa en algún momento. Desde la app de MyRenault, si tenéis contratado los servicios conectados, os aparece el estado de la batería, los kilómetros del coche, os avisa si está cargando, etc. También si ha terminado la carga y todo eso. Pues a raíz de estar en el taller, los datos quedaron estancados en un día de agosto. Se ve que con las pruebas que hicieron, pues se quedó pillado. Si probáis a desvincular el coche y a volver a vincularlo desde la app, puede que se solucione el problema, pero en mi caso se quedó como estaba. Pero no pasa nada, desde la propia app puedes contactar vía WhatsApp con atención al cliente y desde ahí me pidieron un par de comprobaciones. Esas comprobaciones no tienes que hacerlas en ese momento, puedes hacerlas después y seguir las instrucciones. Después de eso me pidieron los datos del coche, bastidor, correo electrónico de acceso a la app, etc. Y de forma remota en un par de días me enviaron una pequeña actualización del EasyLink para reactivar todo el servicio y ya volvió a funcionar. Solo tuve que acceder al apartado de actualización de software, dejar que se actualizara y listo. Así que si os da problemas, no hace falta que vayáis al taller, os lo pueden solucionar directamente desde atención al cliente. Pues bien, de momento esto es todo. Espero que mi coche no tenga que volver a pasar por el taller porque ahora va realmente bien. Toco madera. Un saludo y hasta otra.